Bueno, damos la bienvenida también a nuestra hermana Dolly Jaramillo, amén. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 55, hermanos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Hay un texto muy conocido, verso 8 y 9, vamos a leer entonces estos dos versículos en el nombre de Jesús, amén. Isaías 55, verso 8 y el verso 9. ¿Estamos listos? Leamos todos. Veje el impío, el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Vamos a orar entonces. Incluyamos en la oración a hermano Fernando Lopera, que está cumpliendo años. Creo que la hermana Jenny, la hermana Jenny, que hace parte de la directiva de escuela dominical, tuvo un accidente en los ojitos. Entonces vamos a orar por ella, amén. Que el Señor la ayude y oremos, que Dios también nos hable a través de la palabra. Soberano Jesús, Padre Celestial, invoco tu glorioso nombre, Señor. Te doy gracias por la palabra que hemos leído. Habla a mi vida, Señor, a mi corazón. Abre el entendimiento, Señor, de los amigos, de los hermanos, aún de mi vida, para oír, para obedecer, creer tu palabra, ponerla en práctica. Edifícame a través de ella, Señor Jesús, fortaléceme. También te ruego, Señor, la hermana Jenny, Señor, ayúdala. Te ruego, Señor, por el hermano Fernando Lopera, que está cumpliendo años. Bendícele, ayúdale. En tu nombre glorioso pedimos tu bendición. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Al nombre de Jesús. Tomen asiento, hermanos. A veces nosotros, hermanos, pensamos frente a un problema, frente a una dificultad que estemos pasando o que estemos viviendo, y al pensar actuamos y después nos damos cuenta que nos equivocamos. Entonces pensamos y nos equivocamos en las decisiones que tomamos. Amén. Queremos hablar acerca de ello. Todos, hermanos, cristianos y no cristianos, pasamos por momentos difíciles, y frente a los momentos difíciles que pasamos, pues no nos quedamos cruzados de brazos, hacemos algo. Por muy el temperamento, la personalidad que tenga la persona, que sea pasivo o que sea extrovertido, entonces dice, no, yo tengo que hacer algo y bueno, en el deseo de hacer algo, en el deseo de cambiar la situación, ¿cierto? Tomamos malas decisiones y nos damos cuenta que no es como queríamos o pensábamos, sino que cometimos un error. El pasaje que leímos, Dios le habla al pueblo de Israel y le pregunta, ¿por qué gastan el dinero en lo que nos sacia? Piensan y gastan, nos sacia. El trabajo, ¿cierto? Y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Y se cometen errores. Y Dios entonces mira, bueno, así piensa el hombre, pero esto es lo que yo quiero con él, ¿cierto? Dentro del pensamiento de Dios, hermanos, Dios tiene un propósito, una meta con nosotros, una proyección, pero a veces nosotros estamos tan equivocados y tan lejos. Y hay unos ejemplos en la Biblia y vamos a mirarlos para darnos cuenta de lo que estamos hablando. En Génesis capítulo 16, en el verso 15, ante la necesidad
ante lo que Dios nos dice en su palabra, ante las promesas, ¿cómo pensamos nosotros? Y a veces el desespero que se torna y cometemos errores al dar una solución. En el capítulo 16 de Génesis dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Pero antes del capítulo 16, el capítulo 15, Dios le prometió a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. No sé cuánto tiempo pasó desde que Dios le prometió hasta el capítulo 16, que Sarai dice, bueno, Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo, ¿cierto? Entonces Sarai dijo a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Entonces mire bien los errores que se cometen. Dios le prometió, le dio promesa, bueno, vendremos a ti, vas a tener un hijo. Y esperaron y como que se cansaron de esperar en Dios. ¿Y cuándo será que Dios? Entonces tomaron una decisión frente al pensamiento y frente a la promesa que Dios le había dicho, equivocadamente. No, pues Dios me tiene aquí sin hijos. Él dijo que nos iba a dar. Entonces aquí está mi esclava, aquí está mi sierva, acuéstate con ella, porque eso fue lo que le dijo, y tendré hijos de ella. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, verso 3, al cabo de 10 años que había habitado con Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, es decir, se acostó con ella, la cual concibió, ¿cierto? Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces aquí empezaron los problemas. Aquí empezaron a mirar la equivocación que se tuvo. Y Abraham, en el capítulo 11, 12, se le llama el padre de la fe. Dios le dijo: te bendeciré, serás bendición. Pero a pesar de todo eso, hermanos, ¿cierto? En el pensamiento y en las decisiones que tomaron, se equivocaron. Como cualquiera, ya no de este tipo, ¿cierto? Ya no de este tipo. Pero como cualquiera de nosotros se equivoca cuando tiene un problema y espera en Dios y no hay una respuesta, y entonces comenzamos a pensar y a tratar de dar soluciones, y allí nos equivocamos y fracasamos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Verso 5. Entonces, cuando Agar vio que estaba en embarazo y que la otra pobre señora estaba ahí, ¿cierto? Estaba allí, nada, sin tener hijo, entonces miró con desprecio a su ama o a su señora. Y mire ya lo que pasó. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Es decir, ya le estaba echando la culpa a Abraham. Bueno, ¿por qué Abraham? Vamos a suponer pues y vamos a especular. ¿Por qué Abraham no le dijo: mija, esperemos, ¿qué me va a acostar con esa señora? No, esperemos, vea. No, acuéstese con ella porque... Y ya después está diciendo: vea, por culpa suya, mire el problema, y mire aquí, y mire allá. Entonces a veces cuando no pensamos bien y estamos bien metidos en el Señor, y viene un problema, viene una dificultad, tomamos decisiones a la ligera. Queremos resolver el asunto y nos metemos en un problema. ¿Eso quiere Dios?
¿Eso quería Dios con Abraham y con Sarai? Seguramente no, ¿cierto? Pero es un ejemplo, hermanos, de lo que pasó allí, para que nosotros en medio del desespero, cuando tengamos dificultades, porque créanme, hermanos, que las tenemos, ¿cierto? O quién puede levantar la mano y decir, hermano, yo no tengo problemas, yo no tengo dificultades. Y no, no, todos del pastor para abajo, hermanos, yo tengo problemas, dificultades, situaciones, preocupaciones. Pero qué tan importante es poder meternos tanto en el Señor que no nos equivoquemos, hermanos, porque Dios no quiere eso. Ese era el pensamiento de Dios, no. Ese era el pensamiento de Sarai y de Abraham, por el problema que tenían, por la dificultad que estaban pasando, que no tenían hijos, ¿cierto? Pero que al pensar tomaron una decisión y se equivocaron, de tal manera entonces que ya vinieron los problemas y los conflictos en el hogar, ¿cierto? Vinieron conflictos, vinieron situaciones difíciles en la vida de ellos, hermanos, pero originalmente ese no era el plan de Dios, porque la Biblia dice que lo que pasó en las escrituras, usted mira muchas historias que uno dice, bueno, ¿y por qué pasó eso allá? Por ejemplo, Lot con sus hijas, ¿cierto? Salieron de allá de Sodoma y de Gomorra. La mujer miró hacia atrás, volvió atrás. La esposa de Lot no se convirtió en estatua de sal por mirar, tanto por mirar, ay, vamos a mirar cómo se quema eso de bueno, no, sino que su corazón estaba puesto allá. Allá dejó su vida, allá dejó todo, allá dejó entonces el dolor que sentí, como que no, el aferramiento, porque la Biblia dice que los ángeles como que tomaron, nacieron de la mano, los agarraron de la mano y los sacaron a la fuerza, porque estaban tan amañados allá en Sodoma y en Gomorra que no querían salir. Entonces aquella mujer miró, no fue porque miró literalmente, sino porque en su corazón, en su mente, tenía todo puesto allá. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, acordaos de la mujer de cómo quedó convertida por su deseo, su codicia, todo eso. Pero ese sería el plan de Dios. No, no era el propósito de Dios que ella muriera así. Ahora sus dos hijas se fueron por allá, se escondieron por allá, se metieron en una cueva y pensaron mal. Oye, nosotros solas acá, ay, qué miedo, y qué va a pasar, no, y qué va a suceder. Emborrachemos a este pobre viejo y acuéstese usted con él. Sí, lo emborracharon, se acostó, quedó en embarazo, luego la otra lo emborrachó otra vez y uno dice, pero ¿por qué está escrito eso en la Biblia? ¿Cierto? La Biblia dice, las cosas que se escribieron y que están ahí, se escribieron para ejemplo, como ejemplo, dice, para que nosotros no caigamos en semejantes situaciones que cayó el pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Dios. Amén. O de allí, porque de Abraham se extiende el linaje para Israel, y no era el propósito que ocurriera eso o que pasara eso, pero mira el pensamiento. Y si usted mira entonces los hijos de esas dos mujeres con su padre son los enemigos acérrimos número uno hoy de Israel. Amón y Moab y toda esa gente, todos los que están haciendo entonces guerra en este momento con Israel. Pero nunca fue el propósito de Dios que hicieran de esa manera. Lo mismo, hermanos, en Números, en el capítulo 22, encontramos otra historia, hermanos, de un hombre llamado Balaán. Balac era el rey
era el rey de Moab, y mandaron a llamar un profeta. Y este profeta tenía fama que al que maldijera se quedaba maldito, y al que bendijera se quedaba bendito, ¿cierto? Entonces mandaron a buscar a este hombre. Dice el verso 6, número 22, 6: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces fueron los príncipes y ancianos de allí de Moab y le hicieron la oferta, le hablaron, dijeron. Pero dice en el verso 9: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab. Y mire, este rey de Moab era un hijo del producto del incesto de Lot y su hija. El rey de Zippor, rey de Moab, me envió a decirme: he aquí que el pueblo que ha salido, y dice, maldícelo. Entonces Dios dijo, mire bien lo que Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque ese pueblo es bendito. No te metas con él. Entonces dijo, no. Pero más sin embargo eso le quedó sonando. Eso le quedó sonando porque le ofrecieron mucho dinero. Le ofreció mucho dinero. De tal manera entonces que dicen en el verso 20: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bueno, yo estaba pensando, hermanos, Dios le dijo: no vayas. Pero después Dios le dijo: bueno, vaya pues. Pero ese vaya pues es que vaya que sí. No, bueno, va a ir, listo, vaya. Así Balaam, verso 21, se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y mire bien, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna, con él y 2 criados suyos. Entonces uno encuentra ahí, hermanos, el pensamiento obstinado del hombre de pecar, de maldecir, de hacer lo malo, de hacer lo incorrecto. El pensamiento de la gente, aún de cristianos. Hermana Anacleta, no le conviene. Hermano, hermano, no le conviene, vea. Hermano, pero no, yo me gano el alma para el Señor, el cuerpo para mí. No le conviene, hermana, mire, que vea que... Y la gente obstinada, nosotros obstinados, porque también encontramos pastores obstinados. Hermano, no haga eso. Hermano, no. Y lo hacen, ¿cierto? Porque ese es el pensamiento, la codicia, la necedad, ¿cierto? Y al pensar, ¿cierto? Al pensar entonces actúa, y la equivocación que se da. ¿Sí me hago entender? Este hombre fue hasta que Dios tuvo que hacer algo, lo iba a matar ahí, le habló el burro, le habló, hombre, que vea. Y hasta Balaam iba a matar al burro porque no quería. Tenía más entendimiento el burro que Balaam. Y a veces pasa así, hermanos, en la vida nuestra. Por eso estamos hablando de pensamientos y de equivocaciones. Amén. Por eso Dios dice: mi pensamiento no es
tu pensamiento. Amén. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento acerca de Balaam. Segunda Pedro 2:15. Y a mí me llama la atención porque este hombre era un profeta. Cierto, era un profeta y Dios le dice, al ser profeta, pues Dios le dice, segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces dejó el camino recto, dejó las cosas de Dios, dejó lo que tenía que ser correcto, pensando en el dinero que le ofrecieron, la codicia, la fama, las riquezas, todo eso, ¿cierto? Y se fue en contra, pero este hombre terminó muy mal, ¿cierto? Entonces dice, dejaron el camino recto, se han extraviado, ¿cierto?, del camino de Dios, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces a veces Dios se atraviesa, pero aún así Dios se atraviesa, hermanos. Les he contado la anécdota del que lo llamaron, venga entonces para que nos encontremos, y bueno, entonces el hombre salió en el carro y una llanta se le despichó y iba a pecar, la cambió, por allá se le despichó la otra llanta, pues cogió el taxi y se fue y se encontró y pecó. Y hay momentos, hermanos, que Dios no quiere y Dios se le atraviesa y Dios envía y Dios hace de que la persona no caiga, no vaya, pero el pensamiento nuestro es obstinado y entonces vamos, y cuando nos vemos en la encrucijada y nos vemos en la situación difícil, entonces decimos, pero Dios, ¿por qué y por qué? No es porque Dios, no, las consecuencias las tenemos que sufrir entonces nosotros por lo malo que se hace. Amén. Porque a veces el pensamiento nuestro, somos muy llevados de nuestro parecer hoy, y a veces no tenemos en cuenta las decisiones que podamos tener o tomar. ¿Usted recuerda el otro ejemplo de Ruth? De Noemí. Noemí, una mujer casada con su esposo, sus 2 hijos. Dijeron, esto está muy malo por aquí, vámonos para los campos de Moab, porque eso está muy duro. Se fueron. ¿Y qué les pasó allá? Se murió Elimelech, que era el esposo de ella. Sus 2 hijos, Malón y Kelión, se casaron, pero también se murieron. ¿Cierto? Yo no me imagino, o la Biblia no dice, mi hijo, oremos al Señor, vámonos de por aquí, eso está muy malo, está muy duro. No, por allá como que hay plata, por allá como que está buena la cosa. Vámonos, salieron y se fueron. No tomaron en cuenta, porque el pensamiento nuestro, cuando algo malo ocurre, cuando algo malo está sucediendo, reaccionamos y de una vez pensamos. Pero qué tan importante que al pensar, antes de reaccionar y tomar alguna decisión, nosotros podamos como que orar al Señor, pedir su dirección, su voluntad, para que a la postre le vaya bien. Entonces, si usted recuerda, cuando viene Noemí y la miran y le dicen, ay, viene Noemí. No, no me llame Noemí, llámeme, ¿cómo? Mara, estoy amargada, aburrida, no quiero nada. Por poco dijo, tengo ganas de matarme. Pero ¿quién la puso así amargada y aburrida? ¿Dios? ¿Quién mandó para que se fueran allá? Simplemente se pusieron de acuerdo, eso está muy malo. Pensaron, actuaron, pero en su pensar y actuar
no se tuvo en cuenta tener a Dios. Miremos otro pasaje, hermanos, que me llama la atención, hermanos, cuando tomamos decisiones frente a situaciones que estamos viviendo. Segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes encontramos la historia de Naamán, ¿cierto? ¿Quién era Naamán? Dice que era un general del ejército de Siria. Era un hombre valiente, valeroso en extremo. Dice que Dios había como que usado, ¿cierto? Pero tenía un defecto. ¿Y cuál era el defecto? Que era leproso. Segunda de Reyes 5. Naamán, dice, era general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, mire bien, Dios, Jehová, dio salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Lo tenían en cuenta, para los hombres era digno, ¿cierto? Pero leproso. Ahí tenía su problema, ahí tenía su situación. La mujer de ella como que tenía una muchacha allí que les ayudaba en el servicio. Entonces ella dijo, bueno, si este enviara o si este fuera allá donde el profeta le sanaría. Él entonces dijo, bueno, vamos a hacerle caso a la muchacha. Mandaron cartas al rey de Siria, segundo libro de Reyes 5:6. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, las rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que este hombre envíe a mí y que sane a un hombre de su lepra? Pero entonces el profeta Eliseo, dice en el verso 8, oyó el varón de Dios que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decirle: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta. Entonces vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y mire bien qué hizo Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. ¿Fue grosero? ¿Fue descortés? No, él no tenía por qué rendirle pleitesía a alguien que no era eso. Según la costumbre, era un profeta y no podía salir a poner la mano, a contaminarse con un leproso, porque los leprosos tenían que vivir lejos. Porque Dios lo había usado y porque era un general, pero era leproso. Y había muchas implicaciones, y por eso el profeta ni siquiera salió a saludarlo. ¡Hey, Dios lo bendiga! Vea, no. Vaya, dígale que se vaya y se meta al río Jordán 7 veces. Pero ¿qué pensó Naamán? ¿Qué pensó Naamán? ¿Y cuál fue su actitud? Dice: se fue enojado, furioso, pensando. Yo decía dentro de mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso no lo podía hacer él, porque habían unas leyes. El que tocara un leproso podía volverse leproso. Es una de las razones por las cuales Eliseo no salió, el profeta no salió a tocarlo, fue esa, ¿cierto? Pero él estaba pensando, él estaba ya imaginándose, porque desconocía, no sabía de pronto de las leyes que habían acerca de la lepra, no sabía todo esto,
pero sí su actitud, sí su pensamiento, sí su forma de ver lo que pasó, porque él vino desde lejos y llevó regalos y llevó plata como para pagarle el favor o para pagar la consulta o dar algo para que hicieran algo por la enfermedad de él. Pero Eliseo no salió y dijo: él va a venir y me va a tocar, va a hacer una oración, me va a vendar, va a hacer nada de eso. Y digo esto, hermanos, porque a veces en el momento de problemas físicos, de enfermedades que tengamos, pensamos: voy a hacer una hora de oración, voy a hablar con el pastor, voy a ir a la iglesia, que oren por mí, voy a pasar al altar. Y a veces aún seguimos así y pensamos: ¿y Dios por qué no me sana entonces? Dios, ¿por qué no me quita este dolor? Dios, ¿por qué no hace esto? Y a veces tomamos malas actitudes. No vuelvo, ¿qué va? Y el papá de mi hijo, vea, no, voy a ir donde el brujo mejor, voy a ir donde tal cosa, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero no espera y no se pregunta: ¿por qué estoy así? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Y hasta nos enojamos y vivimos amargados, tristes y aburridos y pensamos: Dios puede hacer esto y Dios puede hacer lo otro. Y cuando escuchamos el testimonio de otra persona que Dios lo sanó, que Dios lo liberó, que Dios hizo, ¿y por qué no hace lo mismo Dios conmigo? ¿Cierto? Y pensamos y pensamos y pensamos, y al pensar y no esperar, hacemos tomando malas decisiones. El salmista, creo que en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba desesperado de tanto esperar. Estaba angustiado. Como cualquiera de nosotros puede estar angustiado porque Dios no lo sana, porque Dios no lo oye, porque Dios no le da el empleo, porque hace tiempo está con esa situación, porque bueno, Señor, y tú que no existes, y tú que eres el dueño, y tú que eres, y cuestionamos a Dios y nos cuestionamos. Pero hay un propósito, hermanos. Y créame que Dios, que sabe quién es usted, y que Dios que un día lo perdonó, y Dios que un día hizo algo en su vida, ¿cree que Dios no sabe lo que le está pasando? ¿Cree que Dios no se da cuenta de lo que tenemos? Si dice la palabra de Dios que Él soporta nuestros cabellos hasta nuestras canas y sabe el número de cabellos que tenemos, Él lo sabe y lo conoce, hermanos. La Biblia dice: no te impacientes con el que prospera injustamente, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y ese es el problema que nosotros tenemos. No esperamos en Dios, no queremos esperar en Dios, nos desesperamos y queremos hacer todo ya, inmediatamente. Me hizo sacar estaba desesperado, dice allí la palabra. Amén. Y a veces pasa eso en nuestras vidas, y eso le pasó a Naamán. Yo pensaba, yo decía, yo creía, yo hacía esto. Y entonces los criados, mire, se fue enojado, se fue furioso porque viniendo tan lejos, bien leproso, llaguiento, hueliendo maluco, pensando que se va a morir. Y ni siquiera salieron a saludarlo, sino que vaya, métase allá y báñese allá en el río Jordán. Y dijo él: Abana y Parfar son ríos, son aguas más limpias. ¿Qué me voy a meter yo allá? Un ejemplo, al río Medellín, ¿cierto? ¿Qué me voy a meter yo allá? Pero entonces sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: vea,
Si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Es decir, le reconvinieron, le hablaron. Él entonces, verso 14, descendió y se zambulló 7 veces. Yo no sé si lo haría de buena gana o de mala gana. Vamos a suponer de mala gana, ¿cierto? Pero vean, yo allá por allá cerca de mi casa también me podía bañar, también me podía meter, que son mejores ríos, son más limpios que esas aguas sucias del Jordán. Pero vea, hágale, vea, ¿qué pierde? Aún enojado y con una mala actitud, se metió 7 veces y cuando salió, dice, quedó limpio. Amén, quedó limpio, hermanos. Entonces el pensamiento de él era muy diferente al del profeta de Dios, que él le había dicho cómo había que hacer. Simplemente tenía que obedecerle. ¿Y qué problema, hermanos, es a veces nosotros obedecer? ¿Verdad? ¿Qué problema es nosotros obedecer? Porque no conocemos el pensamiento de Dios, no conocemos la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros la conocemos, la Biblia dice que es agradable y perfecta. Amén. Bueno, si alguien quiere, hermanos, que nuestra vida salga bien, es Dios. Si alguien quiere que vivamos bien, es el Señor. Pero la terquedad nuestra, la impaciencia nuestra, el pensamiento codicioso, el pensamiento pecaminoso nuestro, a veces no nos deja, porque es cierto, estamos todavía en este mundo, tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos dificultades, y ninguno, hermanos, ninguno queremos pasar por momentos difíciles, ninguno. Pero lo que tenemos que entender es que en cualquier momento difícil de la vida, usted que es un hijo de Dios, usted que es un cristiano, en ese momento difícil, ahí está Dios para acompañarlo. Usted no va a estar solo, ni sienta que Dios lo abandonó o que Dios lo dejó, hermanos. Decía anoche por allá en la iglesia La Avanzada, más fácil nosotros dejamos a Dios que Dios dejarnos a nosotros. Más fácil lo hacemos nosotros. Y entonces creemos que en el momento angustioso y que en el momento difícil, Dios me abandonó, Dios me dejó. Me dijo, muchacho, hermano, me pasó eso y no volví a la iglesia porque yo dije, Dios, ¿dónde estás entonces? ¿Y qué culpa tiene Dios? La Biblia dice que los días del impío le son acortados. ¿Qué culpa tiene Dios que el hombre malo en su pensamiento haga maldad, peque y peque y peque, y vengan las consecuencias y venga la muerte? Dios no tiene la culpa de eso. Entonces, al morir un ser querido, por las consecuencias de pecar, por las consecuencias de hacer lo malo, entonces ya la otra persona, Dios, ¿por qué? Y queremos injuriar a Dios y echarle la culpa a Dios. Y ciertamente, hermanos, ningún ser humano se va a morir sin nunca haber escuchado el mensaje de salvación, porque no se va a justificar delante de Dios. No va a llegar en el día del juicio, ay Señor, yo nunca escuché el evangelio. Ay Señor, pero yo tan viejito y tan enfermo y que no sabía leer. No, las justificaciones hoy las tenemos, pero en el día del juicio no las vamos a tener, ¿cierto? Otro ejemplo, hermanos, que me gusta mucho, estaba pensando en Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 11. Allí encontramos la historia de los 3 amigos de Jesús. Eran sus amigos y Lázaro se enfermó. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Cierto? Cuando Jesús llegó a la casa de Simón el fariseo y había una mujer allí, quebró un frasco de perfume y enjugó con sus cabellos, lavó sus pies con sus lágrimas. Y Simón dijo: si el Señor supiera qué clase de mujer lo tocaba, no se dejaba tocar. Pero Jesús sabía qué clase de mujer era. Y el Señor la perdonó y bueno, y se hicieron amigos y todo esto. Y gloria a Dios. Pero resulta que su hermano Lázaro se enfermó. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: he aquí el que amas, tu amigo, está enfermo. Momento difícil, ¿cierto? Del hospital, pide oración, gloria a Dios, oramos, ¿cierto? Si se permite visitar, se visita. Está enfermo. Entonces Jesús, oyendo esto, digo: bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana, los amaba, ¿cierto? Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó, no fue a visitarlo, no fue, bueno, vamos a ir a visitarlo. Usted se enferma, su mamá ahí está bien lejos, ay, que la mamá está enferma, ay no, yo me voy a visitar. Si es el esposo con la esposa y la suegra se enfermó, la mamá de la muchacha, ay mi hijo, yo me voy, y si está lejos, tome, váyase. Pero Jesús no fue, se quedó a propósito y se murió. Se murió. Dice la palabra, aquel hombre se murió y Jesús llegó después de 4 días. Y cuando llegó, lo primero que le reclama a Marta: Señor, pero ¿usted por qué no vino cuando te mandamos a llamar? Señor, en el momento difícil. Señor, si usted hubiera venido rápido, él no hubiera muerto. Jesús dijo: no, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar cuando en la resurrección de los muertos. No, resucitará. Ella, en medio del desespero, de la ansiedad, ya entonces de la angustia que estaba viviendo, porque su hermano había muerto ya y estaba enterrado 4 días, ya después de 4 días, y a los 4 días apareció Jesús. ¿Ya para qué? ¿A qué vino? Y dice que Jesús les amaba. Dice el verso 17: vino Jesús y halló que hacía 4 días Lázaro estaba ya en el sepulcro. Y seguramente pues a pesar de mucho formol y muchas especies que le habían hecho, ya estaba en descomposición, lleno de gusanos. Betania estaba cerca. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. María se quedó en casa y empezó a reclamarle: y si hubieras estado aquí. Y la gente comenzó a decir: bueno, y este pues que tan milagroso, y que sanó al ciego, no podía haber hecho de que Lázaro no muriera. No pudiera haber hecho. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué? Bueno, pero es que el Señor sabía. Entonces mire cómo piensa la gente, cómo critica la gente, porque eso fue lo que la gente dijo. Dice: los judíos, mire cómo le amaba, porque Jesús lloró al ver la condición que tenía. Y la gente, verso 37, algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho de que también Lázaro no muriera. Y la gente, hermanos, comienza así. Y no faltará el pensamiento de la persona inconversa y de su familia: ve vos que sos cristiano y por qué vivís tan mal.
Ve vos que sos cristiana y que hijo de Dios y cómo estás en esta situación. Ve vos que estás así y y por qué así, y por qué, y por qué, y por qué. Y la gente comienza porque eso es lo que la gente piensa, hace, dice, actúa equivocadamente sin darse cuenta el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y eso, así como criticaron, pues seguramente le dirán a usted, le hablarán a usted, aún los hijos y creyentes. Y vea, y que hijo de Dios, y que hija de Dios, y mire, y mire, y mire todo esto, ¿cierto? Pero qué bueno decir como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre bendito de Jehová. Amén. Aún la mujer de Job: no, mío, usted ya muérase, llaguiento, sin plata, sin nada, pues maldiga a Dios y muérase. Pero aún así, en la circunstancia que estaba viviendo Job, aún con todo, dice que se postró y adoró a Dios. Qué tan importante, hermano, que aunque estés enfermo, que aunque te estés muriendo, que aunque estés en medio de la angustia, usted y yo podamos decir: ay, povéreme el nombre del Señor Jesucristo. Él sigue siendo bueno. Mi Dios es bueno, mi Dios es misericordioso. Yo sé que no me abandona. Porque en medio de la angustia, el salmista dijo: en todo tiempo bendeciré a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Aunque desesperado y angustiado, seguiré alabando, seguiré adorando, seguiré glorificando, aunque en el momento no entienda el porqué de mi angustia. Hermanos, Job nunca entendió, no entendió. Y el propósito del libro de Job no es para que el cristiano entienda que tiene que sufrir. No, ese es el propósito. Es ver que Dios, aún en medio de la situación más difícil que sea, Él se sigue glorificando. Él sigue teniendo cuidado de nosotros, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios entonces, allí, si usted se da cuenta, cuando Jesús llega allá, le dicen: bueno, quiten la piedra. Y qué tan raro, verso 39. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede, está podrido. 4 días. No tiene sentido. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra donde había sido puesto el enfermo. Y Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Él no se puso a repetir y no se puso y gritemos y cojámonos de las manos y con más fuerza y con más fe. No, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, putrefactado, lleno de gusanos, salió. Gloria al Señor. Aleluya. Eso quería mostrarle Dios a Marta, a María, a toda esa gente incrédula que estaba ahí, que aún en medio de la muerte, que aún en medio donde no se puede hacer nada, Él lo hace todo y lo hace perfecto. Este es el Dios que yo tengo, hermano. Cuando tengo mis pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia de Él, Él se encarga de obrar a mi favor. Así nos demos cuenta de que ya no hay nada que hacer. Dios obra, hermanos. Volvamos a la historia de esta mujer, Agar, que dio en embarazo, tuvo su hijo. Y bueno, Sara quedó también en embarazo. Pero entonces comenzó el conflicto. Y entonces le dice Sara a Abraham: ¿sabe qué? Eche esa mujer de aquí con su hijo,
porque no va a heredar con mi hijo. Así que se va. Y Abraham, preocupado porque pues la pobre mujercita, su hijito también hijo de él, tuvo que echarle, bueno, un pedazo de pan, no sé qué tan grande sería el pan que le dio, y un calambuco de agua. Váyase, mija, váyase, porque aquí no pueden estar más. Bueno, se fueron. ¿Qué van a hacer en medio de un desierto? Lo más común hoy, ante la ley, pues Abraham, hágale una casa, hágale un rancho, dele unas tierras, dele unas vaquitas, dele algo. Y pues como es hijo suyo, también es heredero suyo, tiene parte de la herencia. Entonces, bueno, tiene que darle una parte de la herencia, adelántele algo si los va a echar de ahí. Pero no había herencia, no había nada. Fuera de aquí, fuera, y se fueron. Se comieron el pancito, les faltó el agua, y ya, ¿qué vamos a hacer?, dijo Agar. ¿Qué voy a hacer yo sola en medio del desierto, en medio de la angustia, en medio del peligro? ¿Y qué va a hacer una mujer allá sola? Entonces lo que se le ocurrió, no, yo ya, la mentalidad reducida del hombre que desconoce de Dios, pues voy a dejar a mi hijo allá, que se muera allá, no voy a ver cuando yo esté aquí, no voy a verlo cuando muera, pero ya nos vamos a morir. Pero créanme, hermanos, que aunque ella no tenía conciencia de Dios, y que aunque no le dijo, bueno, que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, Dios me guardó, Dios la va a guardar, pues la Biblia no dice que Abraham le dijo esas palabras, váyase y váyase, es váyase. Pero esa mujer comenzó a pensar, me voy a morir, mi hijo se va a morir y ya se acabó todo. Pero cuando está en medio de la soledad, en medio de la angustia, el ángel de Jehová entonces abre un estanque, le dice a esa mujer, no, toma, levanta a tu hijo. Y le hizo ver de que no estaba sola, que no estaba desamparada, que también era el hijo de Abraham, y por ser hijo de Abraham, pues también iba a ser bendecido, también iba a ser ayudado. Y entonces a veces el pensamiento nuestro en medio de la angustia, ya, morirme y listo, y no voy a ver cuando el otro se muera allá. Y si traemos el caso a hoy en día, pues que se muera en el alcohol, que se muera en eso. Anoche me encontré una hermana que administramos en cualquier iglesia, y yo le dije, su esposo me dijo, me abandonó, se fue. Su hijo, el que estaba en el ejército, salió y se volvió un drogadicto. Y el otro, su hijo que trabajaba, también están perdidos en la droga. Estoy sola, hermano, estoy sola. Pero ahí estaba sirviendo, ahí estaba moviéndose, ahí estaba ahí en la iglesia sirviendo al Señor. Eso me da a entender a mí, hermanos, que aunque nosotros estemos como que inmersos en tantos problemas, en tantas situaciones, pero tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir pensando que aunque yo piense así, que aunque los demás piensen mal de mí, Jehová pensará en nosotros. Que aunque ni el pastor piense en la situación que estoy viviendo, aquí hay uno que sí piensa en ti. Aquí hay uno que sí va a orar a tu favor. Amén. Porque los pensamientos nuestros no son los mismos, hermanos. Dios hará algo en medio nuestro. Aleluya. Y aún en la vida cristiana, déjeme termino ya con esto, hermanos. Elías, Dios lo usó, lo bendijo, el profeta de Dios. Capítulo 19. Y cuando se da cuenta entonces que Jezabel le dice, voy a mandar, te voy a matar, así como mataste a mis profetas, te voy a matar a ti. Él se llenó de miedo, de angustia. Cierto, usted tiene que estar muy bien armado y muy bien guardiado y muy bien con gente. Si el otro lo amenaza, diga, venga pues. Un día, siendo yo inconverso, un policía me amenazó
de civil. Yo le dije, yo sé dónde vive usted, y usted sabe dónde vivo yo. Hágale cuando quiera. Cuando uno no tiene a Dios, hágale, ¿cierto? Pero ya cuando tenemos a Dios y cuando somos vulnerables y cuando no tenemos protección de nada y te amenazan, y hay gente, se va de aquí y se tiene que ir del barrio, y se va de por aquí y se va, o lo matan, y quién se queda, ah sí, venga, yo me quiero morir. No, a veces por muy aburrido que esté usted, hermano, ¿cierto? Tiene que estar pues como desconectado de la mente para decir, máteme. No, está con problemas y dificultades que te van a matar. No, yo voy a salvar mi vida. Eso le pasó a Elías. Salió huyendo y cansado, y por allá se sentó debajo de un árbol y dijo, Señor, quíteme la vida, porque caminó como un día de camino, y cansado, con hambre, con sed, dijo, basta, Señor, mi vida. No, y el pensamiento de él es morirse, porque estaba solo. Dejó por allá a su criado o su siervo o su esclavo. No, ¿de qué me va a servir con esta situación que tengo? Ya quiero morirme también, porque estaba cansado. ¿Y cree que a usted no le pasa lo mismo también? ¿Cree que usted no se cansa? Claro que sí. No de Dios, pero tantas cosas que vienen y que a veces no esperamos, porque hay situaciones donde uno espera y bueno, y lo va a poner frente, pero hay momentos donde vienen situaciones que uno no las espera y se quedan allí, y uno quiere que ya se acaben al otro día. Duerme, abre los ojos, y si soñó algo bueno y agradable y quisiera seguir dormido y estar tranquilo, pero no, situaciones nos cansan. Elías quiso morirse. Quítame la vida ya, oh Dios, porque no soy mejor que mis padres. Y Dios envía un ángel, le pone agua, le pone un pan, lo toca, levántate, come. Él se levantó y comió, pero otra vez. Pero vino la segunda vez Dios con su ángel. Levántate, come, porque largo camino te resta. Y dice la Biblia que él, bueno, se levantó, comió, dice, fortalecido, aleluya, con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, monte de Dios. Y allá se metió en una cueva y seguía angustiado y pensando. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y sabe qué pensaba él? Señor, yo solamente quedé aquí, soy el único profeta, soy el único que tengo esto, soy el único que me pasa. Dios le dice, no, Señor, no se equivoque, por allá tengo 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Tú no eres el único, ni tampoco eres el único que tienes problemas y dificultades. También hay otros que lo tienen, aleluya, pero esos que lo tienen, si han salido adelante, pues el Dios que te trajo, que te salvó, que te perdonó, que te tiene aquí en la iglesia, también te va a ayudar, también te va a fortalecer. Pero cambia ese pensamiento, espera en Dios, y ese Dios, aleluya, que te trajo va a ayudarnos. Vamos a estar de pie, por favor. Yo no sé qué pensamiento tú tienes frente al problema que tienes, frente a la enfermedad, frente al desempleo, frente a tantas cosas. Pastor, voy a colocar una venta de marihuana porque esta situación está muy dura. Pastor, voy a colocar una venta de chirrinchi porque eso está muy duro, no sé qué hacer. Pastor, no sé qué hacer con esta situación, con mi hijo, con mi hija. Señor, ¿y qué voy a hacer? Pero antes de actuar, vamos a meternos en la presencia de Dios, que Dios nos va a direccionar. Que Dios sabe lo que te pasa. Dios sabe por la angustia que estás pasando. Y así el pastor no sepa, y así la otra familia no se dé cuenta de lo que estás pasando, aquí está el Dios eterno que te trajo, que sabe la condición, que sabe la soledad, que sabe la angustia, que sabe el desespero que tienes. Él va a ayudarte.
hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Pero no voy a desmayar, porque sé que Él me va a ayudar, porque sé que Él va a obrar. Aleluya. Él enviará algo, alguien hará algo en tu vida. Y aún no lo hagas, sigue creyendo. Y aún te mueras, síguele creyendo a Dios. Dios no te trajo a la iglesia para que sufras. No, para que nos gocemos en la presencia del Señor. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Es en su presencia. Y en esa presencia se quita el dolor. En esa presencia hay sanidad. En esa presencia hay una confianza, hay una alegría, hay una esperanza que Él va a obrar. Él está obrando, hermano. Vamos a orar. Y si tú quieres venir aquí al altar a decirle: Señor, quiero traer mi problema ante ti, magnífico. Aleluya. Vamos a orar por usted, hermano. Créame que el único quien puede hacer algo en la vida de nuestros hijos, en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida sentimental, en tu vida emocional, en lo que estés pasando, en el proceso que estemos viviendo, en medio de mi soledad, Dios está. Y Él sabe lo que está pasando. Aleluya. Y como cantamos, yo sé que Él está obrando. Aleluya. Él está obrando. No te impacientes, no te desesperes, no tomes una mala decisión. Sigue esperando en Él. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Aleluya. Y muchas son las angustias, pero de todas ellas, no solamente Dios está ahí caminando contigo, acompañándote, sino que de todas ellas te librará el Señor. Aleluya. Vamos a confiar en Él. Yo te invito para que confíes en Él, para que no te desanimes, sino por el contrario. Aleluya. Pon tu mente erguida en el Señor, que el que una vez te ayudó te va a ayudar. Tú eres un hijo de Dios y no estás solo. Señor, aquí está mi vida. He venido tal como soy, Señor. Quizá no tengo nada que ofrecerte ni servirte. Tú sabes que estoy enfermo, que tengo problemas con mis hijos en mi hogar, que me hace falta alimento, Señor, para mis hijos, que estoy pasando por necesidad. Señor, el pastor no sabe lo que me pasa, lo que siento, pero si tú puedes hacer algo, Señor, yo te ruego que hagas un milagro en mi vida. Yo te ruego, Señor, que intervengas en mi familia, que intervengas en mi esposo, que intervengas, oh Dios, que hagas algo. He estado a punto de cometer locuras. Tú lo sabes, Señor, que he estado a punto de cometer situaciones, pero tú no quieres el mal para mí. Ayúdame, oh Dios, obra en mi vida. Señor, yo te ruego que obres en la vida de los hogares y las familias en este lugar. En el nombre de Jesús, presento tu iglesia, presento mi vida. Ayúdanos, Padre Celestial. Siempre estás orando.